Bueno, y tal cual como les decía cuando presentaba el programa en el bloque anterior, ya está con nosotros acá en los estudios de Pacífico nuestra invitada. Ya les adelanté de quién se trata. Es la señora Susana Pontuzzi, actual concejal por la capital, pero con una larga experiencia, digo yo, en todo lo que tiene que ver con el ámbito municipal, tanto legislativo y también ejecutivo, porque claro, participó del gobierno municipal, de quien recordamos con mucho afecto, con mucho cariño, que el ingeniero Ennio Pontuzzi, nuestro querido Ennio, como le decíamos, amigo de todos los periodistas. Sí, gracias. Así era Ennio. Susana, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué gusto. Muchas gracias por la invitación. ¿Y cómo me va? Preocupada me va. Me va preocupada como tendríamos que estar todos los salteños, y en especial en la capital. A mí este tire y afloje, este encaprichamiento de quienes hoy nos gobiernan, tanto gobierno provincial como gobierno municipal, que si yo no recuerdo mal, y todos los oyentes van a acordarse, en la boleta iban juntos, todavía se los ve en los afiches, todavía hay varios afiches. Todavía no los retiraron los afiches de la calle, siguen juntos, pero en la práctica parece que no pueden sentarse. Hablas de Gustavo Sáenz y de Gustavo Sáenz y Bettina Romero, que en los afiches salen juntos, pero parece que no pueden sentarse a definir estas cuestiones que nos están preocupando y mucho. Yo insisto, en este momento es todo un tema lo que pasa en la cooperadora asistencial. Hace más de un mes que vienen en reclamo salarial los empleados. En estos días se les pagó el sueldo, pero nadie les da posibilidad, ni respuesta, ni tranquilidad, ni nada. Hoy, de acuerdo, tuvimos una reunión a pedido nuestro, ¿no? Porque además, si no pedimos, hemos pedido otras reuniones y hemos tratado de hablar por teléfono y tampoco parece que tenemos la posibilidad de tener un buen diálogo con el Ejecutivo Municipal. Pero por nota presentamos y éramos 18, casi 19, sí, 18, 19 concejales los que firmamos una nota donde pedimos que nos informen cuál era la situación de la cooperadora, y esta mañana tuvimos una reunión con quien está a cargo por delegación de la señora intendente, Adriana Portal, de la cooperadora asistencial, informó que se ha pedido la conciliación obligatoria. Y en esto hace falta hacer algunas aclaraciones jurídicas, si se quiere. La cooperadora asistencial es un ente autárquico. Exactamente, no está dentro del organigrama, llamarle vos municipal, exacto, ni provincial. Ni provincial, nada, es un ente autárquico. Pero cuando los empleados se jubilan como gobierno de la provincia. Por otro lado, ¿cómo se manejaba la cooperadora? Por dinero que llegaba de un impuesto que desaparece con el pacto fiscal a partir de diciembre del año pasado. Perdón, aclaremos un poco más porque me parece bárbaro eso, porque hay un montón de vecinos que lamentablemente no entienden cómo era el funcionamiento, el mecanismo de la cooperadora, y lo está explicando muy bien por la concejal Pontuzzi, por eso voy a pedir que amplíe, porque el monto con digamos, los recursos con los que se manejaban, se financiaba la cooperadora, era con un impuesto del 2% que pagaban todos los comerciantes y empresarios. Con los que empresas y comerciantes que tenían personal nombrado. Exactamente. Por la cantidad de personal que tenían nombrado. Exactamente. Con esta plata, más los programas descentralizados, las cuestiones de acción social que el gobierno de la provincia había directamente pasado a los municipios, con todo eso se atendía cooperadora asistencial. Ahí hay una serie de programas y de cosas se atendía. Por ejemplo, farmacia, vivienda social, que se llama vivienda social, era la construcción de los núcleos húmedos, ayuda crítica, asistencia crítica, tanto bolsones como cuando hay una inundación, cuando hay un viento muy fuerte, chapa, cucheta, concho,
O sea, estamos hablando inclusive de respuesta. cuando lamentablemente alguien moría, El servicio de el sepelio, estaba también la copa de leche. O sea, estamos hablando de muchos programas donde hay mucha gente que tenía algún beneficio a través de esto. Y estamos hablando de lo más necesitado. Exacto, del sector más vulnerable vulnerable de la sociedad, los más pobres de los pobres. Porque si no vas a pedir. O sea, el que va a buscar el remedio en la cooperadora asistencial es porque ha ido a la salita, no lo conseguía, va al hospital, no lo conseguía, y entonces iba a la cooperadora y se lo conseguía ahí. O el bolsón, porque no tiene otra posibilidad, porque si no va a pedir un bolsón. Esta gente, desde diciembre, no tiene quien les dé una respuesta. Te vas a acordar porque, bueno, recordés la ciudad y yo creo que cualquier vecino, cualquiera, en algún momento de su transitar por la ciudad a la noche, debe haber pasado por la cooperadora, por la calle Buenos Aires, y vos a las 2 de la mañana, Susana, Siempre pues ya veía gente haciendo cola, ¿para qué? Porque para al día siguiente al otro día. Sí, siempre. Y la cooperadora, es más, cuando yo tuve la oportunidad de hablar con algunos de los empleados, les decía, yo agradezco porque muchas veces, esto que vos decías, un fallecimiento, que había que atenderlos de manera porque inmediata. Los llaman a ustedes los concejales, mirá, se falleció el pariente de no sé quién, ¿a dónde recurría? Claro, a la cooperadora asistencial. Ahí se solucionaban muchos de estos problemas. Ahora no hay quien los resuelva. Y como decía yo, están encaprichados porque es un ente autárquico. Entonces, tiene fondos que son de provincia y que son que recibía el municipio, que se los pasaba a la cooperadora. La presidencia de la cooperadora asistencial, por ley provincial, porque las cooperadoras se crean por ley provincial, exactamente, es cada intendente. O sea, no solamente tenemos el problema de capital. Acá en capital porque se ve más, porque tenemos más recursos y porque tenemos mucha más demanda. Hablé el otro día con Mario Mimesi, el intendente de Tartagal, y él también está con el problema de cooperadora, porque ahí también había cooperadora. Cooperadora asistencial no hay en aquellos municipios que son muy pobres porque no hay comerciantes ni empresarios que puedan hacer el aporte. Pero en la gran mayoría hay, aunque sea chiquito, había. Y lo manejaba, en algunos casos, esta cooperadora asistencial estaba de alguna manera en manos del intendente, y acción social de cada intendencia, y entonces desde ahí se daban las respuestas. Acá en Capital estamos hablando de un monto bastante significativo. ¿Cuánto manejaba, sabés? Y aproximadamente tenemos que calcular mensualmente. ¿Cuánto unos eran 30 millones de pesos. 30 millones mensuales. Pesos. Aproximadamente sí. En ese era el monto que tenía la cooperadora asistencial. Ajá. ¿Y tenés idea cómo se distribuía eso o no? En base a la información yo tenía, y esta mañana, como te decía, que nos reunimos con Adriana Portal, más o menos 11 millones y pico iba a sueldo. ¿Cuántos son los empleados? 240 aproximadamente, 100, 270. 100 y chirola de planta permanente, 100, poco menos de 100 eran transitorios, o sea que son los que van a pasar a planta, que esa es la imagen, y algunos pocos que eran AP. Los AP es agrupamiento político, que entiendo, así como hay muchos de agrupamiento político, tanto en el gobierno de la provincia como en el municipio, y ahora lo vemos en cooperadora, que cumplían funciones y cumplían horario y hacían tarea. Hay muchos que el AP tendría que haber sido la figura del que el secretario privado, digamos, de un diputado, de un concejal, que tiene que llegar con el funcionario con el legislador y se va cuando termine el mandato. Pero vemos cómo esta figura de AP se ha venido usando por muchísimos años, y hay choferes de ambulancia, hay administrativos que cumplen funciones, pero tienen ese título de AP. Son
el agrupamiento político tendría que terminar. Tendría que haberse ido, Pero tendrían que haber ido en algún momento han terminado su mandato. El problema es que si nosotros hacemos este cálculo de los fondos que se destinan, 30 millones mensuales, 11 millones de sueldo. Para sueldo, y estamos hablando de por lo menos no es financieramente correcto, para decirlo así. Bien. ¿Por qué? Porque si la cooperadora asistencial es para asistencia, Sí. tiene que tener una porcentualidad donde el costo de mantenimiento sea mucho menor que lo que gasto para asistencia. Que la mayor parte del presupuesto se destine a asistencia y no para mantener la propia estructura. Cuando se ven estas cuestiones, ahí es donde uno empieza a decir, no podemos permitirnos que sea un botín de guerra. Porque hoy pareciera que la cooperadora... siempre se habló de eso. Claro. Que la cooperadora era una especie de botín de guerra y que tenía su máximo esplendor, por así decirlo, en tiempos de campaña electoral. Una gran herramienta. Y se usó y lo hemos visto y me he quejado muchísimas veces porque... Como así también he visto que la cooperadora asistencial ha salido a dar respuesta cuando se inundaron en Ceferino o cuando había alguna situación de riesgo. También sabemos que muchas veces eran los camiones de cooperadora asistencial que salían en época de campaña. Entonces, esta situación que hoy estamos viviendo, donde gobierno provincial y gobierno municipal, Sáenz y Bettina Romero, están con que ninguno de los dos define qué pasa. A mí me preocupa el personal, pero mucho más me preocupa es qué va a pasar con estos programas que desde ahí se tienen que atender. La asistencia que daba. En 20 días, más o menos, empiezan las clases. ¿Qué vamos a hacer con la copa de leche? Algunos funcionarios habían dicho que sí, pero después han dicho que no. Vamos por parte. Copa de leche. Yo y un montón de salteños, y seguramente vos lo habrás escuchado en algún momento al coordinador de enlace político, no sé cómo se llama, del gobierno de la provincia, estamos hablando del contador Outes, que dijo la provincia va a hacerse cargo de la copa de leche. Lo dijo, ¿no? Lo dijo. Bueno. Y ayer salió Villada a decir que no estaba definido. Entonces, ¿qué va a pasar? Y estamos hablando de copa de leche. Las escuelas, y esto muchas mamás me van a entender, y desgraciadamente lo hemos visto demasiado. Muchos chicos reciben esa taza de leche que termina siendo la comida fuerte del día. Lo charlamos acá, porque estaba sentada ahí donde estás vos, la secretaria de Gestión Educativa de la provincia, la licenciada Celeste Dip, Roxana, y reconocía que históricamente muchos chicos iban a la escuela no con el deseo de aprender, sino porque ahí tenían la copa de leche. Porque, claro, como decís vos, era la única, a lo mejor comida, no es comida, pero un alimento que tenían. Además, bastante variado, bien hecho, porque había días que recibían yogur, había días que hacían arroz con leche, tenían la leche. Tortillas, claro, facturas. Era... Gracias a Dios, una buena ayuda. Sí, claro que sí. Y ahora no sabemos qué va a pasar con eso. Pero aparte, Susana, lo peor es que esto no se implementa de un día para el otro. Bueno, cuando yo digo... lleva un tiempo enorme implementar, porque hablas de la copa de leche, que no es solo la copa, sino esto que decís vos, para toda la capital. Para toda la capital. ¿Cuántas escuelas hay en la capital? ¿Cuántos chicos hay en la capital? Y calculemos cuántas, y por lo menos estamos hablando... Yo te voy a decir el número por lo que sé, lo que tengo en la cabeza de la cantidad de escuelas que tenemos habilitadas para las elecciones. Claro, que es el número que uno primero le sale, y estamos hablando de 120 más o menos. Entonces, más o menos será ese número. Implementar eso no es sencillo. No es sencillo, y cada vez más necesario. Pero claro, porque hay más pobres. La pregunta es, y yo voy a hacer una comparación. Yo
quería ser concejal. Sí. Para ser concejal me preparé, Sí. estudié de los problemas. ¿Qué pasó? Quienes querían ser intendente y quienes querían ser gobernador, ¿no se prepararon para esto? Se supone que sí. Se supone que sí. ¿No sabían cuáles eran los temas que tenían que abordar? Se supone que sí. Ganaron las elecciones en noviembre. Asumieron en diciembre, ya van 30 días. Más los 60 que ya llevamos. Son 90 días. 3 meses. En 3 meses todavía no han resuelto estas cuestiones. ¿Todavía están aprendiendo? No sé si están aprendiendo, no quieren asumir, no le han tomado el peso a esto que yo estoy diciendo. Cuando uno tiene la panza llena todos los días, No, claro. a veces no se da cuenta lo que significa dimensionar que la comida fuerte es esta copa de leche. Alguien no le puede entrar en la cabeza. Claro, hay gente que puede no entenderlo. No le entra. No lo decir, ¿cómo entiende. me va a decir que una copa de leche es la principal comida de un chico? Desgraciadamente. Bueno, por eso se nos mueren en Por el eso norte. se nos mueren en el Claro. norte. No nos damos cuenta, no queremos asumir, no perdemos la dimensión de la realidad. Y vos hablas de la situación del norte. La situación del norte es gravísima, Sí. pero alejate 30, 50 cuadras de la Plaza 9 de Julio. Exactamente. Escasamente 20 cuadras de la Casa de Gobierno. ¿Crees que no hay situaciones de Bueno, tanta vulnerabilidad? Acá tenemos el Gran Bull, la Casa de Gobierno al frente. Vamos para atrás del Para Gran atrás Bull del Gran Bull. y vamos a ver Por eso- otra Salta, otra realidad. Otra cosa. Zona oeste, zona sudeste. Hay en un montón de lugares. En un montón de lugares. Barrios donde uno va y antes, y esto te lo dicen las maestras, que estuve hablando con varias, preocupadas con el tema de la copa de leche, porque ellas te dicen, en este barrio no había tanta demanda, y hasta los chicos a veces no te tomaban la copa de leche o no les gustaba. Y en el último tiempo se sientan y piden llevarse a veces la tortilla en el bolsillo para el hermanito que quedó en la casa. Ujú. Y estamos hablando de barrios de acá nomás, de la capital. No estamos hablando de más lejos y situaciones todavía. Pero entonces, ¿qué vamos a esperar para esta respuesta? Me parece importante que se hayan tomado las medidas, de que se decida la conciliación. Pero, ¿y la respuesta de cómo son los planes? Porque estos programas descentralizados, ¿van a seguir estando o cuál va a ser la política del gobernador con respecto Bueno, a esto? es que esa es la gran duda, Susana, porque se habló de que se podrían repartir los programas provincia y municipio. Sí, Ponele que se pongan de acuerdo, como decís vos, que termine, que arreglen el teléfono y que no siga descompuesto entre Gustavo y Betina, pero ponele vos que hablen, pero implementar esos programas también lleva tiempo. Y ya estamos Porque sobre tenés la que hora. determinar físicamente dónde van a funcionar. Por supuesto. ¿Qué personal va a ser el que se va a encargar de eso? Sí. Tenés que, la gente que a lo mejor no conozca, porque le toca quedarse en la provincia o en el municipio, lo tenés que capacitar. Sí. Es más, hay, como decía yo al principio, es un ente autárquico. Sí, Tiene edificio propio. Tiene bienes muebles. exacto. Tiene Tiene vehículo. vehículo, exacto. ¿Cómo lo vamos a distribuir? ¿Qué lo van a usar? Hasta acá se venía usando y personal de la municipalidad trabajaba en la Buenos Aires y Rioja, que es la oficina de la cooperadora, porque pasaba que se usaran vehículos de la cooperadora para hacer alguna asistencia que la daba Acción Social de la municipalidad, y era lo lógico, Sí. y no pasaba nada, Sí. porque la asistencia llegaba. Ujú. El problema es que ahora tenemos el edificio, tenemos los vehículos, está el personal, pero no tenemos quien se haga cargo. Pero lo peor, sabemos. Susana, no tenés los recursos. No existen porque los recursos. El impuesto que pagaba el comerciante, el empresario, No de está. ese 2%, ya no lo dejó No de está. pagar. Y la Cámara de Diputados propuso, estaba y quedó ahí en stand-by,
una alternativa de un nuevo impuesto que podía ser al juego, algunas se barajaban algunas posibilidades del concejal Julio Moreno, del diputado Julio Moreno, del diputado del bloque Ahora Patria, exactamente, que era muy buena, es muy buena la idea, es muy buena, quizás no sea totalidad del monto que teníamos, habrá que perfeccionarla, pero es una muy buena idea. Hay que buscar el impuesto la manera de financiar, de conseguir financiamiento. Ahora, no hemos tenido respuesta. Bueno, pero los diputados están durmiendo en la siesta, están en receso. Bueno, yo ahí voy a decir algo. No, porque también han dicho que los concejales, vayamos a trabajar y qué sé yo. No, pero ustedes comienzan a laburar ahora dentro de unos días. De unos días, el 1 de marzo y antes del 28 tenemos que tener la sesión preparatoria. Sí. Pero uno, y como concejal, no solamente uno trabaja cuando hace una ordenanza, uno trabaja cuando hace estas cosas, cuando se prepara, cuando se va buscando alternativas, cuando se sienta a estudiar, a preparar un tema y a preparar el proyecto o a preparar para presentarlo cuando tengamos el periodo ordinario de sesiones. El tema es que hay gente que son los funcionarios, el ejecutivo, el que tiene la firma, es el que tiene la responsabilidad de decidir y de marcar las políticas públicas que quiere llevar adelante. Vuelvo a repetir, ya llevan 9 meses de elegidos, 2 meses de estar en el poder y muchas respuestas no estamos teniendo. No solamente lo de la cooperadora, marco cuestiones como desmalezado de la ciudad, que viene bastante retrasado, marquemos cuestiones como no he visto que se estén tomando las medidas necesarias para cuestiones municipales como se vence el contrato de agrotécnica, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Se está avanzando en el tema? No, tampoco. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa como municipio que estamos atrasados? ¿Qué pasa que está, como decías vos, el teléfono descompuesto? Sí. Entonces, como concejal hemos sido los que hemos tomado la posta y hemos llamado a esta reunión. Bueno, es que alguien tenía que reaccionar frente a esta falta de reacción, digamos, ¿no? Ahora, tengo una pregunta como vecina fundamentalmente, porque vos, bueno, yo le cuento a la audiencia que Susana Pontuzzi tiene un compromiso con la política, obviamente, pero fundamentalmente con los vecinos de la ciudad. Y yo muchas veces le decía a ella que eras concejal sin banca, ¿no? Sí, porque la gente se olvida de que pues ya había dejado de ser concejal y te iban a buscar y siempre... Hacía 14 años que no estaba en el Consejo Deliberante y sin embargo siempre he recibido... Siempre te iban a pedir solución. Una solución, una llamada de teléfono preguntándome y todo lo demás y cosas que además de preocuparme y de ocuparme me halaga de decir, bueno, la gente... espera que le dé una respuesta. No, confía. Ahora, eso es importante. Ahora te pregunto, como vecina, yo decía al comienzo del programa, ¿no te da la sensación de que poco a poco la ciudad empieza a mostrar, digamos, rasgos, signos como de abandono? Sí, eso yo lo dije. Lo marqué en campaña. Dije, bueno, asumirá el nuevo gobierno municipal y tomará rápidamente gestión. Acá a pocas cuadras, el Canal del Oeste. Ah, bueno, claro. Acá nomás, Canal del Oeste, el de la Juan 23. Otros vecinos, los vecinos que estén en la zona sudeste, que vean cómo está el canal, el Tincunaco, Canal Velarde. Entonces, ¿qué ha pasado? No se los ha limpiado en la época que se los tiene que limpiar, que es la época de seca, pero tampoco se han tomado las medidas después. El mes de febrero siempre ha sido peligroso y pico con el tema del dengue. Sí. ¿Se ha gestionado algún descacharrado? ¿Se ha empezado a trabajar? Ahora, mañana hay un descacharrado, que digamos, una campaña más intensa de descacharrado, pero bueno, recién mañana. Claro. Recién mañana, ya llevamos todo diciembre. Bueno, el desmalezado lo lanzaron con bombos y platillos la última semana de enero. Llevaba buen ritmo. Ahí está a cargo Haroldo Tonini y con él hablamos acá de ese tema. Y vos lo conocés, Haroldo. Sí. Haroldo es ejecutivo, viste, le gusta, es un hombre de acción, como yo le digo.
Pero en los últimos días paró. Cuando ha habido un decreto último del Ejecutivo Municipal en aras de transparentar, donde se burocratiza más el trámite. Entonces, por poner más transparencia, se burocratiza más y entonces va a demorar más, y entonces seguramente eso es uno de los elementos donde estas cuestiones que son tan urgentes y tan vertiginosas y se tienen que mantener en el tiempo, con un decreto que te pone trabas burocráticas, que se demore 15 días o 20 días el corte de pasto, es una barbaridad. No, ya está tapado, claro, ya está cubierto, así claro, ya es el Mato Grosso. Exactamente. Más en esta época claro. más en esta época del año, porque si te pasa en mayo, junio, no hay problema con el pasto. Pero ahora, 2 semanas que te demora, no, claro. Cualquiera que lo vea en Sí. su casa. No, obvio, te pasa Te con da- el césped del con la jardín. vereda, claro. Entonces vos te das cuenta que esas son cosas que no podés dejar pasar. Sí. Y bueno, Sobre todo con porque es medio contradictorio. Lanzan la campaña de descacharrado del dengue, pero los pastos están altos y ese es un el otro día criadero. lo voy a repetir porque lo escuchó mi nieto y me preguntó. Tengo uno de mis nietos que tiene 11 años y me preguntó y que le volviera a contar y le volviera a explicar. Entonces, si le llamó la atención, yo lo voy a volver a decir, porque muchos se van a enterar de esta manera. En una tapita de gaseosa, Sí. que queda en el pasto, en una plaza, Que o vos en el jardín de tu casa. terminás de tomar la gaseosa y la tirás a la tapita en el Parque Quedó. San Martín. Sí, y quedó ahí. Quedó ahí. La tapa el pasto, no la veo. Pero cae lluvia y tiene agua. O sea, quedó esa tapita llena de agua. Viene el mosquito, desova ahí. Encuentra un El nido. lugar ideal y tapadito por los pastos. Y pasó. Para cuando vayan a cortar el pasto, dentro de un mes y medio, ya de ahí han salido miles de exactamente. mosquitos. Miles de mosquitos. Exactamente. Y estamos hablando de una tapita. Ahora, ¿qué hacemos con los autos? No autos, porque ya no son autos, Susana. Chatarra abandonada en la calle. Que Chatarra. son espectaculares criaderos de mosquitos, porque vos en tu casa te van a decir que des vuelta tu cacharro, tu macetita, y vos que sos vecino responsable lo vas a hacer. Pero ¿qué vas a hacer si tenés en la puerta de tu casa, no tuyo, pero de un vecino, un auto ya no, un casco de auto ahí? Sí, o que la plaza esté en mal estado. O la plaza, todo Esas eso. son las cuestiones que no se pueden dejar pasar. Es difícil, sí es difícil. Me tocó tener que dar respuesta en estos casos. Tratar de levantar un auto que está en la calle es bastante complicado por los hay trámites problemas administrativos, quién es el dueño, no te lo que hay podés que llevar porque notificarlo. sí, claro. Es lo mismo que los baldíos. Sí. ¿Y a Pero- dónde lo pones? Porque si te lo llevas Y de la traslada calle, el problema. lo pones a un gano En el depósito de canchón sigue generando... o sea, trasladas el problema Es nada lo más. mismo, Es claro. lo mismo. Entonces, son cuestiones que hace años que las tenemos como problema y que no se le termina de encontrar la solución. Pero por lo menos que estén en movimiento, que algo Sí. vayamos resolviendo. Ahora, te voy a hacer una pregunta bien de amigo, A ver. para complicar, como corresponde. La señora Susana Pontuzzi llegó al Consejo Deliberante por una lista opositora Sí. a Bettina Romero. No era tu candidata. No. Llegás porque, bueno, los votos de los vecinos te pusieron para llegar, pero vos no llegás en la lista de ella. Pero una vez que pasó la elección, y tuvimos una charla en el programa de televisión, y yo recuerdo que lo primero que vos dijiste, pasaron las elecciones, y desde ya anticipo que voy a estar absolutamente a la par de la intendenta Bettina Romero, porque es mujer, porque es la primera mujer, pero no solo por eso, sino porque la idea es acompañar. Y había como, no sé si entusiasmo, pero sí la confianza de que podía llevar adelante una muy buena gestión. ¿Te desilusionó Bettina Romero? Mira, Daniel,
sigo con el mismo entusiasmo, sigo con la misma preocupación, sigo con las mismas ganas de trabajar. Apenas habíamos asumido, llevamos una semana, y pidieron que se le aprobara la estructura municipal. Sí. Más allá de las observaciones que hice, y puedo volver a hacerlas, porque no cambió nada, se aprobó. Es una herramienta que necesitaba el intendente claro, armar la eso estructura. Lo decide. Y yo decía en ese momento, no me convence, porque veo que no están algunos temas incluidos en la estructura. Pero veremos, cuando nombre a subsecretarios, directores generales, ponga los programas, lo veremos más claro. Desgraciadamente, seguimos en la misma. Pidió que se le aprobara una modificación a la unidad tributaria y la prórroga del presupuesto. Con todas las observaciones y con la discusión que tuvimos, se le aprobó. Y con un costo político. Un costo político muy alto. Para ustedes un costo político, pero por supuesto, porque ustedes son oposición. Porque asumir y decir, entendemos que la municipalidad tiene que resolver temas de forma diaria. Sí. Cuando tiene que podar un árbol, cuando tiene que poner los vehículos en funcionamiento, la nafta no cuesta lo mismo hoy que el año pasado. Entonces es necesario adecuarlo. Actualizar. Estamos de acuerdo. Y entendiendo eso, aprobamos una modificación de la unidad tributaria y le dimos la prórroga del presupuesto. ¿Y qué pasa? Ya llevamos 50 días y no encontramos respuesta y sigue todo igual. Y todavía que se nos mande a trabajar como hizo el otro día, como dijo. Donde en realidad yo sí sigo trabajando y somos muchos los concejales que hemos estado yendo al consejo, que hemos estado atendiendo gente, que hemos estado visitando los barrios. Lo dijo Causarán el otro día acá en 7PM, generó un revuelo enorme a partir de las declaraciones de él, porque así como vos llegaste siendo oposición, él llegó siendo oficialista. Uno de lo como yo le decía, acá lo adelantó en exclusiva, en primicia, que Bettini iba a ser la intendenta Causarán, ¿no? Y a Causarán, y ahora te lo pregunto a vos, Causarán dijo yo al gabinete de Susana, de Bettina, no lo conozco, no sé quiénes son. No los conocemos. No me atienden el teléfono, dijo, y si no lo atienden a él, que era de la Riñonada, te pregunto, ¿te atienden el teléfono vos, no? Salvo honrosas excepciones y ocasionalmente. Y después, obviamente no que cuando te digo te atienden el teléfono a vos, no es que le atienden el teléfono a la señora Susana Pontuzzi, a la concejal Susana Pontuzzi. Cual. Entonces imagínate que estamos en serios problemas. Porque los planteos son todos los días. Los barrios siguen teniendo las mismas problemáticas, en algunos casos agravadas por la situación del verano, y no tenemos quien nos dé respuesta, y en muchos casos no sabemos a quién preguntar. Si yo, concejal, no sé a quién preguntar, eso te iba a decir. ¿Qué puede pretender el vecino de no saber, y contiene una situación de angustia? Que eso, ahí es donde a mí me revela, me enoja, porque cuando uno necesita, espera encontrar una respuesta. No, claro, y saber a quién recurrir. Ante situaciones desesperadas, vos esperás del funcionario que por lo menos te escuche, que te oriente. Que haya alguien que te dé una respuesta. Claro, si no te puede solucionar, te oriente y te diga, mira, andase, habla con fulano o con ahora otro. Nos encontramos en situación donde no tenemos respuesta, no sabemos, y creo que ni ellos mismos saben qué va a pasar. Ahora, ustedes se reunieron los concejales, como vos contabas, se llamaron por teléfono y dijeron, así, tal algo cual. Tenemos que hacer. Así, tal cual. Fui a la yo entrada de la situación. Nació de una idea tuya. Sí. No hagas lío, Susana. Es que me preocupa no hagas mucho. Quilombo, Susana. Estaban los empleados municipales, los empleados de la cooperadora asistencial, y me entero que se habían subido al techo y que estaban amenazando con tirarse del techo y que tenían un bidón de combustible, y es una situación de lo más angustiante, y me llegué hasta ahí a decirles, es más,
algunos me insultaron, ¿no? Te voy a decir la verdad, algunos me insultaron porque yo me llegué y, por supuesto, el que va a poner la cara a veces la pasa mal. Pero llegué a decirles, no tengo la posibilidad de darles respuesta. No depende de mi firma, no depende de mi decisión, pero díganme cómo los puedo ayudar. Sí. Y la verdad que la respuesta tiene que venir de la conversación y la decisión que tomen en conjunto gobierno provincial y gobierno municipal. Vuelvo a repetir, iban en la misma boleta, todavía los vemos en los afiches, uno muy sonriente claro. al lado del otro. Ahora, pero parece que no se pueden hablar. ¿Qué decidieron en esa reunión ustedes? En esa reunión nosotros como concejales, y que ahí el Consejo Deliberante tiene un crisol de partidos políticos. No, es absolutamente heterogéneo, ¿no? Sí, logramos en menos de 2 horas convocar lo que hubiera sido una mayoría grabada. O sea que un número muy importante de concejales, éramos 18. A ver, hagamos terrorismo si querés. Tenían el número para un juicio político. Sí, claro. No, para convocarse, digamos, sí, son cosas muy graves. No, pero para convocarse, en manera inmediata, para llamar una sesión. Para mostrar la contundencia y la fuerza de la decisión que hemos logrado como concejales en menos de 2 horas. Nos juntamos en el Consejo Deliberante, discutimos y vemos, buscando a ver cuál era esta respuesta. Por supuesto que hay cuestiones políticas donde algunos no quieren afectarlo al gobernador, otros no quieren afectarlo al intendente, pero primó esta preocupación de decir, bueno, pero tenemos que saber qué respuesta le podemos dar a la gente. Pero es que lo que vos planteás está afuera de cualquier discusión, porque supongamos, el tema de los ex empleados de la cooperadora es preocupante, pero la razón de ser de la cooperadora es la gente. Es la gente, y es mucho más. Y si no le dan respuesta a la gente, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene tener cooperadora? El día que nos reunimos los concejales, antes de ayer, había alerta meteorológica. Estamos con alerta meteorológica. Seguimos con alerta meteorológica. Entonces, no es menor el decir, Dios no quiera, tenemos situación crítica, urgente, o algún barrio inundado. ¿Quién va a dar respuesta? ¿Con qué se va a dar respuesta? Esas son las cosas que se tienen que resolver. Y ahí en esa reunión, todos los concejales decidimos mandar una nota a la intendente, porque es la presidencia natural de la cooperadora por ley. Y como está delegado, es la jefa política de la ciudad. Y es la jefa política de la ciudad. Pero entendamos que la cooperadora asistencial es un ente autárquico que se maneja con fondos de la provincia. No le saquemos el lazo al tema de la provincia, porque la decisión política, porque es una decisión política, de que desaparezca el impuesto de cooperadoras asistenciales. Que desaparezcan las cooperadoras. Claro. Entonces, es una decisión que la tomó el gobierno de Urtubey, avalada por el Poder Legislativo de Urtubey. Sí, pero que después, cuando se da marcha atrás en el pacto fiscal, casualmente no se da marcha atrás con ese impuesto. Entonces, si el argumento, y acá desprendiendo de las cuestiones políticas, por una situación económica nacional, se decide el pacto fiscal y se toman medidas en todas las provincias. A nosotros nos costó y mucho ese pacto fiscal. Sí, claro. Nos costó y nos afectó mucho. Muchísimo. Se decidió eso. Cambia el gobierno nacional, se decide volver atrás y desarmar ese pacto fiscal. Pero en la provincia de Salta, a pesar de haber vuelto para atrás, queda la medida tomada de que desaparezca el impuesto de la cooperadora, claro. Sin decidir cómo financiar. Entonces, son medidas políticas importantes. No, claro, pero ahora,
¿Cómo usted, sería interesante, nos vamos a hablar con el diputado Julio Moreno, autor de este proyecto? ¿Cómo habrá quedado ese proyecto en la legislatura? Ustedes como concejales interiorizaron, sí, yo personalmente, lo convocaron al diputado Moreno. Yo estuve hablando con el diputado Moreno, que es además alguien que entiende mucho de los números de la provincia y de la ciudad de Salta, porque ha trabajado en economía aparte. Y con una No, con pero una preocupación social muy grande. Claro, pero aparte él era uno como comerciante, y demás, sí, que tal tributaba cual, a la que tributaba, cooperadora. entonces sabe de lo que O sea, lo conoce de forma integral. integral, de los distintos lados del Sí, mostrador, de los dos, como decimos. Lo puede poner donde quiera. Y sabe, y por eso es que propuso esta alternativa. Entonces, como él mismo dice, este nuevo impuesto que sería el juego no alcanza a cubrir el monto que era, Sí. pero por lo menos ya tendría algo. Pero, ya sería, digamos, sería el empezar a monto más armar. importante y vos podrías conseguir de municipio y provincia el resto. Armando otra cosa. Exacto. Pero empecemos a buscar soluciones. No nos quedemos en esta pelea de que hoy parece, Daniel, esto es lamentable, pero parece que la pelea es ¿de quién son los empleados? ¿Si son de la provincia o son del municipio? Esa es la pelea que uno ve. Tomala vos, dámela a mí, que con los empleados nos vamos a divertir, más o menos así. Pero el problema una mujer, Susana, me contaba una señora que tiene años de trabajo en la municipalidad, ahí está la confusión, en la cooperadora, y ¿sabe qué me decían? ¿Sabe qué es lo que más duele, Daniel? El manoseo. Claro, porque nadie da la cara, nadie da respuesta. Estamos cansados de que nos manoseen, porque nos pasan de un lado para otro como si fuéramos una cosa, y nadie resuelve nada. Y ahí vuelvo a repetir lo que dije, es un ente autárquico. Sí, no. Entonces, sí o sí, necesita de la decisión, el acuerdo de las partes claro. que la conforman para poder definir y dar una respuesta favorable. Hoy por hoy, en la realidad, Susana, la cooperadora no existe. En la realidad. No, en la realidad no existe. No existe porque no tiene presupuesto. No tiene presupuesto. Claro, ha recibido. Le ha quedado el nombre. Le ha quedado el nombre. Lo último que ingresó fue en el mes de diciembre. Algunos pesos más, algunos pesos menos entraron en enero porque hay algunos, viste, que son los planes de pago, demora, qué sé yo, refinanciación, y que pueden entrar. Pero el grueso del presupuesto terminó y desapareció. No, desapareció. La cooperadora, tal como la conocíamos, ya no existe. Ya no existe. No existe. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Ese es el tema. Volviendo al tema de la relación de Betina Romero con los intendentes, con los concejales que nos mandó a laburar. Le dijo que son unos ociosos. Ahora, dentro de muy poquito, hoy es 7, dentro de exactamente 23 días, 24 días, tiene que ir al consejo. La intendenta va a estar sentada ahí arriba del estrado del recinto del Consejo Deliberante. Ustedes van a estar en su banca y tiene que dirigir su mensaje, donde le tiene que contar a ustedes y a través de ustedes, a nosotros, los vecinos, qué es lo que va a hacer. ¿Cómo recibió y qué va a hacer? ¿Cómo te imaginas esa sesión? ¿Sabe qué no voy a decir qué? Un par tuyo me dijo, ¿sabe qué? Si siguen así las cosas, no vamos a ir. Yo estoy esperando ansiosa el momento de escuchar. No, pero escuchar lo que dijeron, ¿no? Bueno, si sigue así de mal la relación de la intendenta, jefa del Ejecutivo, con nosotros, los legislativos, el 1 de marzo, cuando ella tenga que ir a dar su discurso, que se escuche sola, porque nosotros no podemos ir. Yo sí voy a estar, bueno, para tomar nota y exigirle respuesta. Digamos, es obligación, sería gravísimo que no vaya. Sería una falta de cultura democrática, un montón de cosas. Porque me gusta mucho la política, ¿no? Y hago siempre esto. Y yo cuando escucho las propuestas de los candidatos, de todos los candidatos, sí, no solamente cuando formo parte de un equipo, sino me gusta escuchar y voy tomando nota y anoto lo que dicen, para en el caso de que llegue, ver qué pasa.
Y hay muchas promesas de campaña que las tengo anotaditas. Es más, hay gente que, como iba en la campaña con ellos, yo no, pero ellos iban en la campaña, la pudieron grabar y ahora salen y muestran los videos y dicen, prometió tal cosa y todavía no lo dio respuesta. Entonces, yo estoy tomando nota. Y voy a esperar a ver qué promete, porque si lo que prometió en campaña no lo pudo cumplir en parte, o por lo menos lo inició hasta el 1 de marzo, no sé qué va a hacer después. Hay cosas que se tienen que tomar. Obvio. Siempre se dicen los primeros 100 días para las grandes decisiones, los primeros 100 días. Y llevamos 60. Dice, si no lo tomé en esos primeros 100 días, no lo tomo más. Y llevamos 60. A mí me da la impresión de que vos viste cuando se inicia una sesión, un ciclo, periodo, sobre todo en los ejecutivos, también con ustedes los legislativos, hay como un romance, un idilio, no sé, una luna de miel entre los votantes, los ciudadanos y el gobierno. Porque hay un periodo de confianza donde yo no soy parte, no he sido parte del frente que puso en el gobierno de la provincia a Gustavo Sáenz y a Bettina Romero en la intendencia. No he sido de los votantes que con esperanza o con decisión o con alegría fueron y los votaron a este frente, Sáenz y Bettina. Yo estuve en otro lado. Buena oposición, pero tus candidatos eran otros. Pero tengo que respetar la voluntad popular. Por eso yo ponía énfasis, ponía en relieve esto que vos charlamos después de la elección. Vos ya siendo concejal electa y dijiste, ya me eligieron, la eligieron ella intendenta, yo voy a apuntalar desde mi posición, con crítica, con todo. Marcar errores, marcar posturas distintas, proponer alguna solución. Pero la definición, la decisión está en los ejecutivos. No, claro. Eso es lo que estoy exigiendo y pidiendo. Igual que los empleados que están pidiendo respuestas, yo estoy pidiendo que alguien me responda qué es lo que van a hacer. La última consulta, la última pregunta y concluimos agradeciéndote. ¿Cómo sigue esto, Susana? Yo siempre me gusta preguntar eso, ¿cómo sigue? Porque faltan días para la sesión preparatoria, porque ustedes... hablando de eso, así al pasar, ya hay más o menos un bosquejo de cómo serán las autoridades del Consejo. Lo más probable... Hay las que eligieron en diciembre, se que son las actuales. Que rectificar o ratificar hay que rectificar antes del 28. Ratificar antes del 28. Hay consenso como para que continúe Darío Madile en la presidencia, causarán la Voy a marcar lo que dije en su momento. Veo que hay no habría mayores inconvenientes y creo que va a pasar lo mismo, pero marco lo que dije. Las autoridades del Consejo Deliberante tienen que tener una coherencia con las fuerzas políticas representadas y no se las ve. A nosotros, que somos un frente, es más, la lista más votada de concejales. Exacto, la no lista tenemos, de ustedes fue la que más votos consiguió en la categoría de concejales. No tenemos representación ni en la presidencia, ni en la vicepresidencia primera, ni en la vicepresidencia segunda. Sin embargo, haciendo esta salvedad, me parece que van a ratificar las mismas autoridades porque tienen una mayoría que ahí me llama la atención y vale decirlo. Son 15 concejales que entraron, 16, 15 que entraron y que forman parte del frente que llevó a la intendencia a Bettina Romero y al gobierno provincial a Sáenz. Son 15, 16, sumo uno más ahora. Entonces, tienen la mayoría para hacer... La mayoría grabada. Claro. Entonces pueden hacerlo. 14 tienen. Sin embargo, tienen estos números. Porque, ¿y cómo puede ser que no hayan logrado tantos concejales? Que se pongan de acuerdo
quienes llevaban ellos en la boleta. Esa pregunta te la había dejado para el final y te has adelantado, pero esta es la del final. Son 21 concejales. Sí. Vos acabas de decir, son 14 o 15 o 16, sí, el bloque oficialista, llamaré. ¿Cuánto, pero hoy, frente a todo esto, frente a lo que pasó, el agua que pasó bajo el puente, cuántos concejales hoy le responden políticamente a Bettina? De los 21. No sabría decirte. Porque hay un bloque. Hay un bloque, hay un ¿Sabes bloque? por qué te pregunto? Porque la pregunta que me hacen a mí los vecinos, me dijeron, si Causarano, que era el número 1 al lado de Bettina, está en una posición, no en la oposición, pero está en una posición crítica, ¿cuántos le quedan que efectivamente vayan a defender más allá de como corresponde, digamos, con... No sé, realmente esa sería una pregunta que habría que hacerles a ellos, porque... ¿A quiénes a ellos? Pues ya no sabemos quiénes son ellos. Y bueno, 15 concejales entraron con ese frente. Sí. Pero les de distintos partidos. Pero y otra cosa, ¿les responden a Gustavo Sáenz o a Bettina? Hay algunos que hoy, en las charlas de antes de ayer y hoy, han tenido una postura... coincidiendo con mi postura crítica tanto al gobierno provincial como al gobierno municipal, y por eso hemos logrado hacer empezar a mover el agua y decir, dennos respuesta, porque tiene que ser de un acuerdo de gobierno provincial y municipal. Sí. Hay quienes tratan de justificar y dicen, no, este es un problema solamente del municipio, hay quienes justifican y dicen, claro, es un problema del gobierno provincial. Creo que la respuesta es un tema donde ambos, Sáenz y Bettina Romero, se tienen que sentar y definir y resolver. Y se tendrán que sentar y resolver también qué va a pasar con el presupuesto. Un tema no menor, que lo vamos a tener que ver claro, próximamente. Una vez que se apruebe el presupuesto nacional. Saber qué y cómo y cuánto llega de coparticipación a la municipalidad, si se mantienen o no se mantienen los programas descentralizados, cómo se va a hacer, qué respuesta vamos a poder dar, porque necesitamos saber estas cuestiones. Ahora, la última en serio. Ahora, ¿cómo te moves vos? Porque, escuchá por qué, no te olvides, pero escuchá por qué. Vos tenés una carácter, tu personalidad, digamos, Susana Pontuzzi es así, ponele Susana Pontuzzi concejal. Como me decía una amiga, hace muchos años, me decía que vos tenías la particularidad de nadar en todas las aguas. Y hoy es así, porque vos tenés llegada con el sector de Bettina Romero, sí, y con el sector de Gustavo Sáenz. Sí, conozco mucho de los funcionarios, tanto del gobierno provincial. Sí. Los funcionarios que a lo mejor de Bettina no atienden a nadie, hablan con vos. Sí. Tenés un rol importante en esto. ¿Te has Sí, dado cuenta de eso o no? Que me doy cuenta, lo asumo, y por eso es que a veces tomo medidas que no son no son demagógicas, son hechas desde lo más profundo de la responsabilidad. Con honestidad intelectual, como se dice, de ir ¿no? Y decir, de honestamente decir, Marta, quiero que eso se resuelva. A mí no me importa, no pretendo estar acá y echarle la culpa o cargar tinta ni en el gobierno provincial ni en el gobierno municipal. Quiero que demos una respuesta. Y cuando las respuestas aparezcan, voy a ser la primera en ponerme a disposición de buscar que se entiendan y que se puedan llevar a la práctica lo más rápido posible. Como vos decías, decida como se decida, cómo hacemos para que la copa de leche pueda llegar rápidamente y se pueda implementar. Y haré todo lo posible y pondré mi mejor esfuerzo, más allá de que no está dentro de mis obligaciones, para que esto se pueda hacer. Y espero que así sea. Entonces, sí, llevo muchos años en política y uno conoce a mucha gente y tiene la responsabilidad de darle respuesta a la gente y de exigir respuestas de quienes tienen que dar las respuestas. Los ejecutivos municipal y provincial son los que tienen que dar las respuestas en este momento. Exactamente. ¿Sos optimista? Sí. De que se encuentre ese equilibrio, ese acuerdo. Sí.
porque viendo la historia y más allá de las idas y venidas y en la historia siempre se busca la misma presión de la gente, la necesidad obliga y alguien tiene que ceder, como dice alguien tiene que ceder. Como dice la película, pero la propia realidad muchas veces te obliga, te exige que hagas algo que a lo mejor vos decís, esto no que uno ve que yo siento como que estuvieran encaprichados en no terminar de resolver. Esa es una buena definición, una buena palabra para sintetizar, ¿no? En este momento, el capricho. Uno en algún momento lo van a resolver. Y espero que sea lo más rápido posible. Y si está en mí marcar y hablar y decir en los medios y seguir marcando esta necesidad, que la responsabilidad está en los dos, en forma pareja, para que lo resolvamos, lo voy a hacer. Susana, mira todo lo que hemos charlado. Uy. Hemos charlado increíblemente 1 hora. Bueno, 1 hora, ¿eh? 1 hora. 1 hora. Y todavía nos han quedado temas, como siempre. Por supuesto. No, me gustaría profundizar en muchas otras cosas, hablar de cómo te preparas para tu labor legislativa, en las comisiones, conociéndote. Lo vamos a hacer. Conociéndote todas las inquietudes que tenés, pero bueno. Este tema daba no, es que porque este es el tema hoy, que los vecinos, yo me imagino que la idea era conversar con vos para que le acerque. Quienes que nos van a mandar los chiquillos a la escuela y saben de la necesidad y de su preocupación por la copa de leche, las maestras que lo ven, los vecinos que sienten la aflicción de que estamos en una alerta climatológica y dicen, no sé si a quién voy a pedir. La ciudad poco a poco va cayendo, digamos. Que ven quien tiene una situación económica un poco más cómoda, y ve que todavía seguimos con calles en mal estado, que en vez de haber mejorado el tema de microbasurales y desmalizados, seguimos ahí a media máquina. Bueno, me imagino que están todos preocupados, igual que yo tengo la responsabilidad de marcarlo. Una ciudad que no muestre orden y que no muestre, digamos, de alguna manera dinamismo como tiene que tener la ciudad. Desaliente inversiones. Seguro. Y ese creo que es el objetivo principal. Hemos charlado acá con Bettina Romero muchas veces. Concejal Susana Pontucci, un placer como siempre charlar con vos. Muchísimas gracias. Gracias por haber dedicado este tiempo para venir a 7 p.m. y dialogar de esto. Muchísimas gracias y a disposición siempre. Bueno, la próxima será para que hablemos de lo que será ya la tarea netamente legislativa. ¿Sí? Muchas gracias. Te deseo lo mejor, como siempre, éxito. Y vendré a contarles a ver qué dice en el discurso la internet. Exactamente. ¿Te pido un favor? ¿Sí? ¿Me le das un abrazo al jefe? Muchas gracias. Mándame un abrazo al jefe, mi querido amigo, mi querido hermano el jefe. Gracias, Susana. Muchas gracias.